Tras su fallecimiento, han salido a la luz fotos ocultas del Papa Francisco en los archivos secretos del Vaticano y están revolucionando Internet. Hay archivos en Roma que no han sido investigados, no los abren al público. ¿Qué hacía realmente el pontífice en esas cámaras prohibidas que albergan los secretos más controvertidos de la Iglesia? Estas impactantes imágenes revelan una faceta del Papa Francisco que nunca antes habías visto, y lo que muestran podría cambiar todo lo que creías saber sobre los tesoros más celosamente guardados del Vaticano. Empecemos con el misterio de las fotos virales. Si últimamente has estado navegando por las redes sociales, es posible que te hayas encontrado con publicaciones que afirman mostrar al Papa Francisco dentro de los archivos del Vaticano. Las leyendas sugieren que estas imágenes revelan algo extraordinario o que hasta ahora había permanecido oculto al público. Estas supuestas imágenes han capturado la imaginación de millones de personas, prometiendo una visión poco habitual de uno de los lugares más misteriosos del mundo, el Archivo Apostólico Vaticano, anteriormente conocido como Archivo Secreto Vaticano. Las publicaciones suelen acumular miles de compartidos, comentarios y reacciones, creando la impresión de que se ha descubierto algo realmente extraordinario. Sin embargo, dada la secretividad y confidencialidad de los archivos del Vaticano, la gente se pregunta si las fotos del Papa dentro del Vaticano se están realmente viralizando. Nuestra investigación sugiere que esta afirmación viral probablemente proviene de una de tres posibles fuentes de confusión. La primera y más probable explicación está relacionada con una foto viral reciente y auténtica del Papa Francisco, pero no fue tomada en los archivos vaticanos. En marzo de 2025, el Vaticano publicó la primera foto del Papa Francisco desde su hospitalización el 14 de febrero de 2025 por una doble neumonía. Esta foto, que efectivamente se hizo viral, mostraba al Papa Francisco celebrando misa en la capilla de su suite en el Hospital Gemelli de Roma. La imagen fue significativa, ya que supuso la primera actualización visual desde que comenzó su crisis de salud. Mostraba al pontífice de 88 años sentado en una silla de ruedas, de cara al altar, con una estola morada que reflejaba la Cuaresma. La foto generó un enorme interés público y fue difundida por múltiples fuentes, entre ellas Reuters, CNN y ABC News. Esta foto del hospital fue especialmente noticiable porque el Papa Francisco llevaba mucho tiempo hospitalizado, lo que causaba preocupación entre los católicos de todo el mundo. Incluso se reunieron niños fuera del hospital con globos y carteles, deseándole la recuperación. La imagen tranquilizó a los fieles sobre su estado, al tiempo que reconocía sus continuos problemas de salud. Es probable que, al difundirse ampliamente esta foto auténtica, algunas publicaciones en las redes sociales la describieran erróneamente como una imagen del Papa en los archivos vaticanos, ya fuera por confusión inocente o por tergiversación deliberada para conseguir más interacción. Otra posibilidad tiene que ver con un fenómeno viral diferente de 2023 que podría estar resurgiendo o causando confusión. En marzo de 2023, unas imágenes falsas generadas por IA del Papa Francisco con una elegante chaqueta blanca acolchada y un crucifijo con joyas de plata se hicieron virales en plataformas como Reddit y X. Estas imágenes, creadas con el software de IA Midjourney, acumularon millones de visitas y engañaron a mucha gente, incluidas figuras públicas como Chrissy Teigen. Las imágenes fueron identificadas como falsas debido a inconsistencias como manos distorsionadas y detalles de la piel demasiado nítidos, signos reveladores de la generación por IA. Este incidente puso de relieve el creciente desafío de distinguir los medios reales de los sintéticos, especialmente a medida que la tecnología de IA se vuelve más sofisticada. Estas imágenes generadas por IA, que no tenían nada que ver con los archivos vaticanos, causaron tal sensación que es posible que, incluso años después, sigan siendo referenciadas o confundidas con otras imágenes del Papa Francisco. En el vertiginoso mundo de las redes sociales, el contexto a menudo se pierde a medida que el contenido se comparte y se vuelve a compartir. Una tercera posibilidad está relacionada con un acontecimiento histórico real que conecta al Papa Francisco con los archivos vaticanos, aunque ocurrió hace varios años y no incluyó fotos virales de él dentro de los archivos. En 2019, el Papa Francisco publicó una carta apostólica en la que renombró el Archivo Secreto Vaticano como Archivo Apostólico Vaticano, lo que supuso un paso hacia la transparencia. Más significativo aún, en marzo de 2020, ordenó la apertura de los archivos relacionados con el Papa Pío XII, 1939 a 1958, permitiendo a los estudiosos acceder a documentos que abarcan las actividades de la Segunda Guerra Mundial. Esta histórica apertura de los archivos generó cobertura mediática e incluyó fotos,
no del propio Papa Francisco dentro de los archivos, sino de los archivos siendo abiertos. Por ejemplo, las imágenes mostraban a los asistentes accediendo a la sección de Pío XII. Estas fotos documentaban un momento significativo en la historia del Vaticano, ya que los investigadores obtuvieron acceso a materiales relacionados con el controvertido papado del Papa Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, estas imágenes eran de hace 5 años y no mostraban al Papa Francisco físicamente dentro de los archivos. Es posible que las recientes publicaciones en las redes sociales hayan reciclado estas imágenes antiguas con leyendas engañosas que sugerían que eran nuevas o que mostraban al propio Papa Francisco en los archivos. Para verificar si realmente había nuevas fotos virales, como se afirmaba, realizamos búsquedas exhaustivas en plataformas como X, con palabras clave como nuevas fotos del Papa Francisco dentro de los archivos del Vaticano y nuevas fotos del Papa Francisco virales, pero no encontramos resultados relevantes. Esta ausencia sugiere claramente que la afirmación de que hay nuevas fotos virales que muestran al Papa Francisco dentro de los archivos vaticanos no es cierta. En cambio, lo que parece ser es un caso clásico de desinformación digital, en el que hechos reales, la foto del hospital, las imágenes generadas por IA o la apertura de los archivos en 2020 se distorsionan a través de las redes sociales, dando lugar a una afirmación que parece plausible, pero que no está respaldada por pruebas. Ahora que hemos establecido qué son, o qué no son, estas fotos supuestamente virales, profundicemos en la fascinante realidad de los archivos vaticanos, un lugar mucho más interesante de lo que cualquier bulo viral podría sugerir. La verdad sobre los archivos del Vaticano y el acceso a las imágenes papales. Los archivos del Vaticano siguen siendo uno de los repositorios de conocimiento más intrigantes del mundo, envueltos en misterio y conceptos erróneos. A pesar de su representación en la ficción como un lugar de secretos ocultos, la realidad es mucho más mundana y fascinante. Exploremos qué contienen realmente estos archivos, cómo funcionan y dónde se encuentran las fotos auténticas del Papa Francisco dentro del Vaticano. El Archivo Apostólico Vaticano, conocido históricamente como Archivo Secreto Vaticano, hasta que el Papa Francisco le cambió el nombre en 2019, ocupa una impresionante superficie de 85 kilómetros lineales de estanterías. Esta enorme colección contiene principalmente documentos escritos desde el siglo VIII hasta la actualidad, lo que ofrece una visión sin igual de la historia de la Iglesia y su papel en los asuntos mundiales. El término secreto de su antiguo nombre no se refería a ocultar información al público, como suele sugerir la cultura popular. Más bien, derivaba de la palabra latina secretum, que se refería a los documentos privados del Papa. El cambio de nombre por parte del Papa Francisco tuvo como objetivo, en parte, disipar este malentendido, haciendo hincapié en que, aunque el acceso está restringido, el contenido no es necesariamente misterioso ni está oculto. Los archivos se centran principalmente en documentos escritos, más que en colecciones fotográficas. Albergan bulas papales, documentos oficiales, correspondencia con líderes mundiales, registros financieros y documentos teológicos. Materiales que proporcionan un contexto histórico vital, pero que no suelen ser tan atractivos visualmente como el contenido viral de las redes sociales. El acceso a estos archivos está estrictamente controlado, pero no es imposible. Los estudiosos cualificados pueden solicitar permiso para estudiar documentos específicos, aunque deben tener credenciales académicas y objetivos de investigación claros. Este sistema permite realizar investigaciones históricas serias, al tiempo que se gestionan las necesidades de conservación de materiales delicados y centenarios. ¿Dónde se guardan las fotos reales del Papa Francisco? Si te interesan las fotos auténticas del Papa Francisco dentro del Vaticano, ya sea por motivos de investigación o por interés personal, tendrás que buscar en otro lugar que no sea el Archivo Apostólico. Nuestra investigación indica que hay 2 instituciones principales que albergan y gestionan la fotografía oficial del Vaticano. En primer lugar, Vatican Media. Produzione Fotográfica es el departamento oficial de producción fotográfica del Vaticano. Este departamento lleva desde 1931 documentando las actividades papales, incluyendo reuniones, viajes, ceremonias y otros aspectos de la vida vaticana. Mantienen un archivo digital completo de imágenes que incluye una categoría específica dedicada al Papa Francisco, donde se pueden encontrar fotos oficiales de sus actividades dentro de la Ciudad del Vaticano. En segundo lugar, la Fototeca de los Museos Vaticanos colabora con diversas entidades vaticanas, entre ellas la Biblioteca Apostólica Vaticana, l'Osservatore Romano, el Periódico del Vaticano y el Centro de Televisión Vaticana. Esta fototeca mantiene el Archivo de Eventos BCS, que incluye
una rica documentación de temas antropológicos y acontecimientos relacionados con los distintos pontífices, entre ellos el Papa Francisco. El acceso a la fototeca requiere cita previa y, en el caso de los investigadores académicos, suele ser necesaria una carta de presentación formal de un tutor o institución. Más allá de las fuentes oficiales del Vaticano, numerosas plataformas en línea ofrecen fotografías del Papa Francisco, incluidas las tomadas dentro del Vaticano. Agencias de noticias como CNN, AP News y Getty Images mantienen amplias colecciones de fotografías papales que son más accesibles al público en general que los archivos internos del Vaticano. Estas fuentes proporcionan una gran cantidad de imágenes auténticas que documentan el papado de Francisco, desde actos oficiales hasta momentos más espontáneos dentro de la ciudad del Vaticano. Aunque no se trata de fotos secretas o filtradas que puedan hacerse virales en las redes sociales, sí ofrecen una visión genuina de las actividades del Papa y del entorno en el que trabaja. Cabe destacar que el Papa Francisco es conocido por sus esfuerzos por aumentar la transparencia dentro del Vaticano, incluida su decisión de cambiar el nombre del archivo secreto y abrir al público materiales históricos delicados, como los documentos de Pío XII. Este enfoque está en consonancia con sus intentos más amplios por modernizar aspectos de la Iglesia y relacionarse más directamente tanto con los católicos como con el resto del mundo. Estos esfuerzos hacen que la idea de fotos filtradas o secretas sea algo contradictoria con su enfoque real del liderazgo. El Papa Francisco ha sido uno de los papas más fotografiados y visibles de la historia, con una fuerte presencia en las plataformas tradicionales y en las redes sociales. Sus acciones han destacado normalmente la apertura en lugar del secretismo, lo que hace que las revelaciones dramáticas sean menos probables que los cambios evolutivos en el acceso y la transparencia. Volviendo a las recientes fotos del hospital que pueden haber provocado cierta confusión, estas imágenes representan algo muy diferente de lo que sugieren las afirmaciones virales en las redes sociales. En lugar de contenido secreto o controvertido, las fotos del hospital de marzo de 2025 fueron publicadas oficialmente por el Vaticano, como una forma de informar a los fieles sobre el estado de salud del Papa Francisco. La imagen que lo muestra celebrando la misa desde la capilla del hospital fue una comunicación cuidadosamente gestionada durante una crisis de salud, no una filtración o una mirada no autorizada a un momento privado. La estrategia de comunicación del Vaticano ha evolucionado para incluir actualizaciones visuales más directas como esta, reflejando tanto las expectativas modernas de transparencia como la realidad de un mundo en el que la información viaja instantáneamente. Este contexto ayuda a explicar por qué las fotos auténticas del Vaticano no suelen viralizarse de la forma dramática que afirman los bulos de las redes sociales, ya que las imágenes auténticas suelen publicarse a través de canales oficiales con fines de comunicación específicos, y no se filtran ni se descubren de forma que generen el tipo de sorpresa o controversia que impulsa su difusión viral. Ahora que entendemos dónde se guardan las fotos reales del Papa Francisco y cómo se gestionan las imágenes del Vaticano, centrémonos en algo aún más significativo: el legado real y las actividades recientes del Papa Francisco, incluido su último mensaje de Pascua y las circunstancias que rodearon su reciente fallecimiento, que han generado una cobertura informativa mucho más genuina que cualquier foto viral. Los últimos días del Papa Francisco y su legado perdurable. La verdadera historia de los últimos días del Papa Francisco y su impacto en la Iglesia Católica y en el mundo es mucho más significativa y digna de nuestra atención. El reciente fallecimiento del Papa, el 21 de abril de 2025, a la edad de 88 años, marcó el final de un pontificado transformador que comenzó con su elección en 2013 como el primer Papa no europeo en más de un milenio. Justo un día antes de su muerte, el domingo de Pascua, 20 de abril de 2025, el Papa Francisco pronunció su último mensaje, Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo. Debido a su frágil salud, tras ser hospitalizado por una doble neumonía, el mensaje fue leído en su nombre por el arzobispo Diego Ravelli, maestro de ceremonias papales. El mensaje de Pascua se centró en temas que habían sido fundamentales en su papado: la paz, la compasión por los marginados y los llamamientos a la justicia en las zonas de conflicto de todo el mundo. Describió la resurrección de Jesús como un triunfo del amor sobre el odio, de la luz sobre las tinieblas y de la verdad sobre la falsedad, haciendo hincapié en la esperanza que la Pascua trae a los fieles. Queridos hermanos y hermanas, feliz Pascua. Aquí está el maestro de ceremonias para leer el mensaje. Estoy cerca del sufrimiento de los cristianos en Palestina y en Israel, así como de todo el pueblo israelí y de todo el pueblo palestino.
Me preocupa el creciente clima de antisemitismo que se está extendiendo por todo el mundo. Una parte importante del mensaje se refirió al conflicto en curso en Gaza, que el Papa Francisco calificó de dramático y deplorable. Pidió un alto el fuego, la liberación de los rehenes y ayuda para la población hambrienta. Esta atención a Gaza continuó su constante defensa de la paz en la región, aunque en ocasiones había generado controversia, como cuando Israel lo acusó de doble rasero en diciembre de 2024, después de que criticara los ataques aéreos israelíes. Al mismo tiempo, mi pensamiento se dirige a la población, y en particular a la comunidad cristiana de Gaza, donde el terrible conflicto sigue generando muerte y destrucción y provocando una situación humanitaria dramática e innoble. Su mensaje también abordó los conflictos en Ucrania, Yemen, la República Democrática del Congo, Sudán, Sudán del Sur, el Sahel, el Cuerno de África y Myanmar, así como las tensiones entre Armenia y Azerbaiyán. Esta perspectiva global reflejó el enfoque constante del Papa Francisco en las zonas de sufrimiento y sus llamamientos a la resolución pacífica de los conflictos en todo el mundo. Más allá de los conflictos específicos, condenó el preocupante aumento del antisemitismo en todo el mundo y pidió la liberación de los presos durante el año jubilar. También instó a los líderes mundiales a no ceder a la lógica del miedo, que solo conduce al aislamiento de los demás, animándoles a utilizar los recursos disponibles para ayudar a los necesitados, luchar contra el hambre y promover el desarrollo. Otro momento significativo de los últimos días del Papa Francisco fue su encuentro con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, el domingo de Pascua, pocas horas antes de pronunciar su mensaje pascual y un día antes de su muerte. Este breve encuentro, que duró aproximadamente 15 minutos, tuvo lugar en la Casa Santa Marta, la residencia de invitados del Vaticano donde residía el Papa Francisco. La reunión fue notable, dado el contexto de tensiones previas. El Papa Francisco había criticado las políticas migratorias de la administración Trump y, en febrero de 2025, había discrepado públicamente con el uso que Vance hacía del concepto teológico Ordo Amoris, orden del amor, para justificar las deportaciones. A pesar de estas diferencias, la reunión de Pascua se describió como cordial, centrada en el intercambio de felicitaciones pascuales más que en disputas políticas. Vance, católico converso desde 2019, se encontraba en Roma con su familia para celebrar la Semana Santa, tras haber asistido a los servicios religiosos y reunirse con funcionarios del Vaticano el día anterior. Tras la muerte del Papa Francisco, Vance le rindió homenaje en las redes sociales, afirmando: «Mi corazón está con los millones de cristianos de todo el mundo que le querían. Me alegré de verle ayer, aunque estaba evidentemente muy enfermo. Rezo por vosotros todos los días». Esta última interacción diplomática ilustra el compromiso del Papa Francisco con el diálogo incluso en sus últimas horas, así como su voluntad de dialogar con líderes con los que había discrepado en cuestiones políticas fundamentales. Las circunstancias de la muerte del Papa Francisco. El Papa Francisco falleció el 21 de abril de 2025 a las 7:35 de la mañana, hora local, en su residencia del Vaticano. Su muerte fue anunciada por el cardenal Kevin Farrell, camarlengo de la Santa Romana Iglesia, a las 9:45 de la mañana. Queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar la muerte de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, ha vuelto a la casa del Padre. Toda su vida ha estado dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia. Aunque la causa inmediata de la muerte no se especificó en los comunicados oficiales, es probable que estuviera relacionada con sus recientes problemas de salud. El Papa Francisco había estado hospitalizado durante 38 días, desde el 14 de febrero de 2025, por una neumonía bilateral en el Hospital Gemelli de Roma, y fue dado de alta el 23 de marzo de 2025. Su salud había sido motivo de preocupación a lo largo de su papado, en particular debido a problemas respiratorios derivados de una operación de pulmón a la que se sometió en Argentina en 1957. Nos ha enseñado a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal de manera particular, en favor de los más pobres y marginados. Con inmensa gratitud por su ejemplo de verdadero discípulo del Señor Jesús, encomendamos el alma del Papa Francisco al amor infinito y misericordioso de Dios, uno y trino. Amén. Según el libro litúrgico, actualizado para los funerales papales, aprobado en abril de 2024, el Papa Francisco había solicitado ritos simplificados, centrados en la fe en el cuerpo resucitado de Cristo. Su cuerpo fue depositado en un ataúd inmediatamente después de confirmarse su muerte,
y el velatorio público comenzó el 23 de abril de 2025 en la Basílica de San Pedro. Se esperaba que el funeral y el entierro tuvieran lugar entre 4 y 6 días después de su muerte, aunque las fechas concretas aún no se habían fijado en el momento del anuncio. El pontificado del Papa Francisco se caracterizó por sus esfuerzos por reformar la Iglesia Católica para convertirla en una institución más inclusiva y comprometida socialmente. Intentó abordar los problemas internos de la Iglesia, como la crisis de los abusos sexuales y la corrupción financiera en el Vaticano. Nombró a más mujeres para puestos de responsabilidad y hizo hincapié en la transparencia y la rendición de cuentas, convirtiendo la misericordia en un tema central de su enseñanza. En cuestiones sociales y medioambientales, Francisco fue un firme defensor de la justicia social, criticando los excesos del capitalismo moderno y promoviendo el capitalismo inclusivo durante sus reuniones con líderes empresariales como Tim Cook y Eric Schmidt. En 2015 y 2023 publicó encíclicas papales sobre el cambio climático, en las que instaba a tomar medidas contra la contaminación atmosférica y el aumento de las temperaturas, posicionando a la Iglesia como líder en la gestión medioambiental. Su enfoque de las cuestiones LGBTQ+ reflejó su intento de equilibrar la enseñanza católica tradicional con la inclusividad pastoral. En 2013, cuando se le preguntó sobre los sacerdotes homosexuales, pronunció su famosa frase, «¿Quién soy yo para juzgar?», sugiriendo un tono más acogedor, sin cambiar la doctrina. Mientras que algunos elogiaron este enfoque por su compasión, otros lo criticaron por considerarlo insuficiente o confuso. Francisco ha hecho una declaración potencialmente histórica sobre las uniones entre personas del mismo sexo en un documental. El Papa ha respaldado las uniones civiles entre personas del mismo sexo, diciendo que las personas homosexuales tienen derecho a formar una familia. KCTV5. Greg Payne recoge las reacciones de la gente en Kansas City. Francisco también promovió el diálogo interreligioso y la paz, atrayendo a multitudes durante sus viajes al extranjero y dejando un legado de humanidad, justicia y fraternidad humana. Su labor se extendió más allá de los católicos, abordando cuestiones globales como la migración, donde criticó políticas como los planes de deportación de Estados Unidos. Sus nombramientos reformaron el colegio cardenalicio, ya que casi el 80% de los cardenales con derecho a voto en el próximo cónclave fueron nombrados durante su pontificado. Esto garantiza que su visión progresista pueda influir en el futuro liderazgo de la Iglesia. Tras el anuncio de la muerte del Papa Francisco, se sucedieron los homenajes de líderes mundiales y figuras religiosas de todo el mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en X: «Descansa en paz, Papa Francisco, que Dios lo bendiga y a todos los que lo amaron», mientras que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, lo describió como «un gran hombre, un gran pastor». El expresidente estadounidense, Joe Biden, lo calificó de «diferente a todos los que le precedieron» y líder trascendental de nuestro tiempo, mientras que Barack y Michelle Obama lo elogiaron como un líder excepcional que nos hizo querer ser mejores personas y que nos sacó de nuestra complacencia. Líderes religiosos de todas las confesiones expresaron sus condolencias, al igual que representantes de países en los que el Papa Francisco había realizado importantes esfuerzos diplomáticos. Incluso sus detractores reconocieron su impacto. Anne Barrett Doyle, de Bishop Accountability, señaló que, aunque el Papa Francisco era un faro de esperanza para muchos, consideraba que se negaba a realizar los cambios necesarios en relación con la gestión de los casos de abusos por parte de la Iglesia. Argentina y Brasil decretaron 7 días de luto, lo que puso de relieve el impacto mundial del primer Papa latinoamericano. La amplia respuesta demostró el alcance de la influencia del Papa Francisco más allá de la Iglesia Católica, que llegó a las esferas política, social y humanitaria de todo el mundo. El proceso para elegir un nuevo Papa comenzará en un plazo de 15 a 20 días tras la muerte del Papa Francisco, en el que participarán 135 cardenales menores de 80 años con derecho a voto. Se requiere una mayoría de 2/3 para la elección. Entre los posibles candidatos se encuentran el cardenal Pierbattista Pizzaballa, de Italia, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Fridolin Ambongo, del Congo, el cardenal Luis Antonio Tagle, de Filipinas, y varios otros. Aunque no hay un claro favorito, la influencia de Francisco en el colegio cardenalicio sugiere que su sucesor probablemente continuará con muchas de sus políticas progresistas. La ceremonia de canonización de Carlo Acutis, prevista inicialmente para el 27 de abril de 2025, se ha pospuesto debido a los trastornos causados por la muerte del Papa.
Al concluir nuestro análisis de las afirmaciones sobre las fotos virales del Papa Francisco en los archivos vaticanos, hemos descubierto que, aunque estas afirmaciones concretas parecen infundadas, la verdadera historia de la vida, los últimos días y el legado del Papa Francisco es mucho más apasionante y significativa. Desde su último mensaje de Pascua en el que pedía la paz en las zonas de conflicto, hasta su última reunión con J.D. Vance y su fallecimiento pacífico el lunes de Pascua, el último capítulo del Papa Francisco fue coherente con los temas que definieron su pontificado: el diálogo, la misericordia y la preocupación por los marginados. Aunque las redes sociales a veces pueden distraernos con afirmaciones sensacionalistas pero inexactas, el verdadero impacto de figuras como el Papa Francisco no se encuentra en fotos virales, sino en sus palabras, sus acciones y los cambios que inspiran en instituciones y personas de todo el mundo. Si te ha gustado este video, haz clic en la tarjeta que aparece en tu pantalla para ver más videos.